Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Años de espera, 40 años de preparación. Ahora ha llegado el momento. Josué, Moisés ha muerto, ahora tú guiarás a mi pueblo. Levántate, esfuérzate y sé valiente, porque donde pises, esa tierra será tuya. Pero Canaán no estaba vacía, había muros impenetrables, ejércitos listos para la guerra, y al frente de Israel, un hombre que debía confiar solo en Dios. ¿De verdad estoy listo para esto? Pero antes de la batalla, antes de levantar la espada, Dios apareció. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, no estoy de tu lado, ni del enemigo. Estoy con el Señor. La guerra estaba por comenzar. El destino de una nación estaba en juego, pero no todas las victorias traerían gloria. No todas las batallas serían triunfos, porque incluso los valientes pueden dudar. Señor, ¿por qué nos has abandonado? Israel ha pecado. Hasta que el pecado sea purgado, no podréis vencer. Pero cuando todo parecía perdido, Dios hizo lo impensable. El sol se detuvo. Esta es la historia de una promesa cumplida, de una conquista imposible, de un Dios que nunca falla. Josué, la película. El desierto había quedado atrás. Durante 40 años Israel vagó sin rumbo. Sus padres murieron sin ver la promesa, porque cuando Dios habló en el Sinaí, ellos no creyeron. Pero ahora, una nueva generación se levantaba. Ya no eran esclavos de Egipto, eran un ejército, listo para tomar la tierra que Dios les había prometido. Y al frente de ellos, un hombre, no un profeta como Moisés, no un rey como David, sino un guerrero, Josué, hijo de Nun. Desde lo alto del monte Nebo, Moisés miró la tierra prometida. Dios le permitió verla con sus ojos, pero no entrar en ella. Era el final de su viaje, y en ese monte, Dios lo llamó a casa, el pueblo lloró su muerte. Pero el luto no duró mucho, porque la misión no había terminado, y Dios levantó un nuevo líder. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, guía a este pueblo a la tierra que les he prometido. Cada lugar donde pise tu pie será tuyo. Nadie podrá hacerte frente, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. No te apartes de mi ley, medita en ella de día y de noche, porque si lo haces, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Josué escuchó la voz de Dios, y su corazón fue fortalecido. Había esperado este momento toda su vida. Había servido a Moisés como su ayudante y había visto los milagros de Egipto. Había sido uno de los 2 espías que creyeron. Y ahora era su tiempo. Se levantó,
reunió a los líderes de Israel y les dijo: Ha llegado el momento. Dios nos ha entregado esta tierra. Preparad provisiones, porque en 3 días cruzaremos el Jordán. Entre los líderes, uno se adelantó. Era Caleb, hijo de Jefone, un anciano, pero con el espíritu de un joven. Había peleado junto a Josué en Egipto. Había creído en la promesa cuando otros dudaron. Había visto morir a toda su generación en el desierto. Pero él seguía en pie, porque Dios le había prometido vida, para ver con sus propios ojos la tierra prometida. Entonces Caleb habló y dijo: Hace 40 años, Josué, solo tú y yo creímos en la promesa. Los demás murieron, pero Dios nos ha sostenido. Y hoy nos toca pelear por lo que es nuestro. Así es, Caleb. Nosotros vimos la tierra y ahora vamos a tomarla. Pero antes de la conquista, debían conocer a su enemigo. Josué envió 2 espías a la ciudad más fortificada de Canaán, Jericó. Murallas más altas que cualquier otra fortaleza, guardias vigilando día y noche, un rey dispuesto a resistir. Pero dentro de Jericó había miedo. El pueblo había oído sobre Israel, sabían lo que su Dios había hecho en Egipto, y sabían que pronto los israelitas estarían a sus puertas. Los espías entraron con sigilo, pero los guardias descubrieron su presencia y fueron perseguidos, hasta que encontraron refugio en la casa de una mujer. Su nombre era Rahab, una mujer de mala reputación, pero con un corazón lleno de fe. Ella los ocultó, y cuando los guardias se fueron, les habló: Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. El terror de vosotros ha caído sobre nosotros. Desde Egipto hemos oído cómo vuestro Dios abrió el Mar Rojo, cómo destruisteis a los reyes del otro lado del Jordán. Nuestros corazones se han derretido. Por eso os ruego, salvadme a mí y a mi familia cuando toméis la ciudad. Entonces uno de los espías le respondió: Rahab, porque has tenido fe. Cuando Dios entregue esta ciudad en nuestras manos, tú y tu familia viviréis. Deja colgado un cordón rojo en tu ventana y nadie os tocará. Los espías escaparon por la muralla y al llegar al campamento, dieron su informe a Josué. El pueblo de Jericó está aterrorizado. Dios ya ha entregado la ciudad en nuestras manos. Entonces ha llegado el momento. Nos preparamos para cruzar el Jordán y conquistar la tierra. El día llegó. Israel se reunió en la orilla del Jordán. El río estaba crecido, imposible de cruzar, pero Dios dio instrucciones. Que los sacerdotes tomen el arca del pacto y marchen delante del pueblo. Cuando sus pies toquen el agua, las aguas del Jordán se detendrán. Israel había cruzado el Jordán. El río, que antes era una barrera imposible, ahora estaba detrás de ellos. No había vuelta atrás. Frente a ellos, Jericó, las murallas más impenetrables de Canaán, el primer obstáculo en la conquista. Pero antes de levantar la espada, antes de gritar órdenes de ataque, Dios ordenó algo inesperado. Josué se apartó a orar. El cruce del Jordán había sido milagroso, pero ahora venía la verdadera prueba. Jericó esperaba con sus puertas cerradas. Los soldados israelitas se preparaban para la batalla, pero Dios dio una instrucción diferente. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to
Excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Josué, antes de conquistar la tierra, debes consagrar a mi pueblo, circuncida a todos los varones, porque esta generación aún no ha sellado mi pacto, y hasta que lo hagan, no podrán reclamar lo que es suyo. Josué respondió con sorpresa: Señor, pero si nos debilitamos ahora, podríamos ser atacados. Confía en mí, Josué, porque no ganarás por la espada, sino por mi mano. Josué obedeció, y al pie de la colina, cerca del Jordán, Israel se detuvo. Cada hombre, desde el más joven hasta el más anciano, fue circuncidado. Un acto de obediencia, un acto de consagración, un acto que les recordaba que eran el pueblo de Dios. Por días, los guerreros no pudieron moverse. Estaban heridos, vulnerables. Si Jericó atacaba, sería el fin. Pero Jericó no atacó, porque el terror del Señor había caído sobre la ciudad. Y en ese lugar, Dios renovó su pacto con Israel, porque hasta ese día, el pueblo aún llevaba la vergüenza de Egipto. Pero desde ese día en adelante, eran libres. Entonces Dios dijo: Hoy he quitado la vergüenza de Egipto de vosotros. Ahora sois un pueblo santo. Este lugar se llamará Gilgal, porque aquí he quitado vuestro oprobio. Esa noche, el pueblo celebró la Pascua, la primera Pascua, en la tierra prometida, por primera vez en 40 años. No comieron maná, tomaron trigo de Canaán, cosecharon frutas del valle, porque a partir de ese día, Dios no enviaría más maná. Ahora Israel se alimentaría de la tierra que les había prometido. El pasado había quedado atrás. Era hora de avanzar. Era hora de la batalla. Pero antes de que Josué diera la orden de marchar, se encontró con una figura misteriosa. Era de noche. Josué salió solo, en silencio. Desde una colina, observó Jericó. Las murallas se alzaban como gigantes dormidos. Los centinelas patrullaban las torres. La ciudad parecía inexpugnable. Josué frunció el ceño. Su mente analizaba estrategias, pero en su corazón había preguntas. ¿Realmente podrían tomar Jericó? ¿Cómo podrían conquistar una ciudad así? Y entonces vio algo. A unos metros se alzaba un hombre, alto, vestido con una armadura resplandeciente, con una espada desenvainada. Josué inmediatamente tomó su arma, se acercó con precaución y con voz firme preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquel hombre extraño respondió: No estoy de tu lado, ni del enemigo. Estoy con el Señor. Soy el comandante del ejército de Dios. Josué se detuvo. Sintió una fuerza invisible sobre él. Sus manos temblaron, porque entendió que este no era un simple soldado, era un ser celestial, un mensajero de Dios. Y en ese momento, Josué hizo lo único que podía hacer. Cayó de rodillas y dijo: Señor mío, ¿qué manda mi Dios a su siervo? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde te encuentras es sagrado. Josué obedeció al instante.
Descalzo, con el rostro inclinado hacia la tierra, escuchó atentamente. En ese momento comprendió que aquella guerra no se ganaría con espadas ni con estrategias humanas. La conquista de Canaán no dependía de la fuerza de los hombres, sino de la voluntad divina. Levántate, Josué. El Señor ya ha entregado Jericó en tus manos, pero no la tomarás con fuerza ni con armas. La tomarás con obediencia. Marcharás, y cuando llegue el momento, los muros caerán, porque esta batalla no es tuya, es del Señor. Josué alzó la vista, pero el comandante del ejército de Dios ya no estaba. Solo quedaban las estrellas titilantes en el firmamento, el viento cálido del desierto y en lo más profundo de su corazón un entendimiento renovado. Aquella no era su guerra, era la guerra de Dios. Con determinación en su mirada, Josué se puso de pie y regresó al campamento. Ahora sabía exactamente lo que debía hacer. Josué reunió a los capitanes de Israel. Sus ojos brillaban con una certeza inquebrantable. Sabía cuál era el plan, pero cuando lo explicó, los guerreros quedaron en silencio, perplejos. Señor, marchar en silencio alrededor de la ciudad, sin atacar, sin lanzas ni arietes. Señor, los soldados de Jericó se reirán de nosotros. Nos tomarán por cobardes. Josué, con una voz firme y llena de autoridad, respondió: Este no es nuestro plan, es el plan de Dios. Nosotros obedeceremos, y Él hará caer esos muros. Y así comenzó la marcha. Al amanecer, los sacerdotes tomaron el arca del pacto. El sonido de las trompetas resonó en el aire, y el ejército de Israel avanzó hacia Jericó. En completo silencio, rodearon la ciudad. Desde las murallas, los cananeos observaban con una mezcla de confusión y temor. Algunos se burlaban, otros sentían un miedo inexplicable. Nunca antes habían visto un ejército actuar de esa manera. Los israelitas no pronunciaron una sola palabra. Dieron una vuelta alrededor de la ciudad y regresaron al campamento. Durante 6 días repitieron la misma rutina: marchar, callar y esperar. Hasta que llegó el 7º día, el sol se alzó en el horizonte y el pueblo se preparó. Esta vez no marcharían una sola vez, darían 7 vueltas. Los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza y el arca del pacto avanzó al frente del ejército. En las murallas, los soldados de Jericó ya no se burlaban. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el eco de los shofares que retumbaba en la ciudad. Y cuando terminaron la 7ª vuelta, Josué dio la orden. Ahora, gritad porque Dios nos ha entregado la ciudad. Y entonces Israel gritó. Un estruendo llenó el aire, y en ese instante las murallas de Jericó comenzaron a temblar, se agrietaron, se derrumbaron, y en cuestión de segundos, Jericó cayó, las puertas se abrieron, y el ejército de Israel entró a la ciudad. Pero en medio del juicio, Dios recordó su misericordia, porque en la muralla derrumbada había una casa que seguía en pie, la casa de Rahab, y en su ventana colgaba el cordón rojo, el símbolo de su fe. Los espías la encontraron y la sacaron junto con su familia, y así la mujer que antes fue despreciada por su pueblo, ahora se convirtió en parte del pueblo de Dios. Rahab sería recordada en la historia, incluso siglos después. De su linaje nacería el Mesías. Josué se detuvo en las ruinas de la ciudad. Las llamas subían al cielo, las calles yacían en cenizas, y entonces Josué hizo una declaración, una advertencia para el futuro. Maldito sea el hombre que reconstruya esta ciudad. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk.
Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box with $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. Series premiere on November 30th, only on MGM Plus. Con la vida de su hijo mayor pondrá sus cimientos, y con la vida de su hijo menor levantará sus puertas. Y así, Jericó quedó borrada del mapa. Nadie se atrevió a reconstruirla. Hasta siglos después, cuando un hombre ignoró esta maldición y pagó el precio con la vida de sus hijos, porque lo que Dios ha declarado permanece para siempre. La victoria en Jericó fortaleció a Israel. Josué ordenó avanzar hacia Hai, una ciudad pequeña, fácil de tomar. Los espías informaron: Señor, no hace falta enviar a todo el ejército. Hai es pequeña. Bastará con 3,000 hombres. Entonces marchad y tomad la ciudad. Pero cuando los israelitas atacaron, los cananeos los rechazaron, derrotaron a Israel y mataron a 36 hombres. El ejército de Israel huyó en desorden. Josué cayó de rodillas y clamó: Señor, ¿por qué nos has abandonado? Nos diste esta tierra y ahora nuestros enemigos nos destruyen. Israel ha pecado. Uno de los tuyos tomó lo que es mío hasta que el pecado sea eliminado. No podréis vencer. Dios señaló al culpable, un hombre llamado Acán. Había tomado oro y un manto babilónico de Jericó. Lo escondió bajo su tienda, pensando que nadie lo vería, pero Dios lo había visto. Josué lo confrontó. Acán, confiesa ante el Señor. ¿Qué has hecho? He pecado contra el Señor. Vi un manto de Babilonia, oro y plata, y los tomé. Los escondí en mi tienda. El pueblo lloró por su pecado, pero Dios no podía permitir corrupción en su pueblo. Acán fue ejecutado, el pecado fue purgado, y solo entonces Israel pudo continuar su conquista. Josué entendió la lección. Israel no ganaba por su fuerza, ni por su número. Ganaba cuando obedecía a Dios, y cuando se apartaban del pecado, el Señor peleaba por ellos. Josué reunió a sus capitanes. Esta vez no confiarían en su fuerza, esperarían la estrategia de Dios, y Dios le habló a Josué. No temas, Josué, porque esta vez os daré la victoria. Coloca una emboscada detrás de la ciudad. Haz que el enemigo crea que huiste, y cuando salgan, atacad desde atrás. Josué obedeció. Dividió al ejército en 2 grupos. Uno se ocultó tras la ciudad. El otro se presentó ante los muros de Hai. Los cananeos recordaban su victoria anterior. Se rieron, pensaron que Israel volvería a huir, pero cuando persiguieron a Josué, el otro ejército atacó la ciudad desde atrás. Hai fue consumida por el fuego, y el pueblo de Dios tomó la victoria, porque esta vez Dios estaba con ellos. Pero no todos los enemigos usaban la espada. Algunos usaban el engaño. En Canaán vivía un pueblo llamado los Gabaonitas. Ellos vieron lo que Israel hizo a Jericó y Hai y supieron que no podían ganar en batalla. Así que decidieron engañar a Josué. Ingeniaron un cuidadoso plan para lograr que Israel fuera su aliado y no dudaron un segundo en ponerlo en marcha. Tomaron ropas viejas,
pan mohoso, vasijas agrietadas, y fueron al campamento de Israel, pretendiendo ser un pueblo lejano. Cuando llegaron ante Josué, hablaron con humildad. Venimos de una tierra muy lejana, y hemos oído del poder de vuestro Dios. Sabemos que Él os ha dado esta tierra. Por favor, haced un pacto con nosotros. Josué miró sus ropas, miró su pan seco, y pensó, estos no pueden ser cananeos, pero no consultó a Dios, no pidió dirección al Señor, tomó una decisión por su cuenta, y les hizo un pacto de paz. Pero 3 días después, descubrió la verdad. Los gabaonitas no eran extranjeros, eran cananeos. Entonces Josué exclamó furioso: Nos habéis engañado. Decidisteis mentir en vez de rendiros ante Dios. Señor, temíamos por nuestras vidas. Sabíamos que no podíamos resistir, así que encontramos otra manera de vivir. Desde ahora seréis siervos de Israel. Cortaréis leña, acarrearéis agua para el altar de Dios. Los gabaonitas sobrevivieron, pero su engaño trajo graves consecuencias, porque los reyes de Canaán fueron testigos del pacto. Vieron cómo Gabaón se rindió ante Israel y tomaron una decisión. Gabaón nos ha traicionado. Se ha aliado con Israel. Si no los destruimos, toda Canaán caerá. 5 reyes se unieron, los ejércitos se alzaron, miles de soldados marcharon contra Gabaón. Los gabaonitas estaban rodeados, no tenían escapatoria, así que enviaron un mensaje desesperado a Josué. No nos abandones, Josué. Tú hiciste un pacto con nosotros. Si no vienes, seremos destruidos. Marcharemos toda la noche. Mañana, Dios nos dará la victoria. Israel marchó sin descanso, avanzaron bajo la oscuridad, y al amanecer atacaron a los 5 ejércitos. Los enemigos fueron tomados por sorpresa, pero mientras huían, Dios intervino. Hoy destruiré a vuestros enemigos. Y desde el cielo cayó una lluvia de granizo gigante. Las piedras destruyeron más soldados enemigos de los que Israel mató con la espada, porque esta batalla no era solo de Josué, era del Señor. Pero el sol comenzaba a descender, los enemigos se dispersaban. Josué sabía que si caía la noche, muchos escaparían, así que levantó su mano y clamó ante el cielo. Sol, detente en Gabaón. Luna, párate en el valle de Ajalón. Y por primera vez en la historia, el sol se detuvo, la luna no avanzó, porque Dios escuchó la voz de un hombre, y la batalla continuó hasta que Israel obtuvo la victoria. Los reyes huyeron a una cueva, se ocultaron en la oscuridad, pero no había dónde escapar. Josué los capturó, y ante los ojos de su ejército, los ejecutó, porque Canaán estaba destinada al juicio. Los reyes de Canaán fueron derrotados, las ciudades fortificadas cayeron, los ejércitos enemigos fueron dispersados, pero la guerra aún no había terminado, porque Canaán era vasta. Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply.
y aún quedaban muchas tierras por conquistar, Josué no descansaría hasta que cada tribu recibiera su herencia. Josué continuó la guerra. Primero conquistó el sur, luego marchó hacia el norte. Cada ciudad, cada reino cayó ante la espada de Israel. No descansaremos. Cada tribu recibirá su tierra. Dios nos la entregó y debemos tomarla. Uno tras otro, los reyes fueron destruidos, desde Hebrón hasta Debir, desde Betel hasta Laquis, desde Azor hasta Sidón. En total, Josué derrotó a 31 reyes, y cuando la última fortaleza cayó en ruinas, la guerra terminó. Israel poseía la tierra, pero ahora debían dividirla. Los ancianos de Israel se reunieron en Gilgal. Era hora de repartir la tierra, y entonces un hombre se adelantó. Un guerrero, un anciano, uno de los pocos sobrevivientes de la generación del Éxodo. Caleb, hijo de Jefone. Josué, tú y yo estuvimos allí, cuando Moisés envió a los 12 espías. Solo tú y yo creímos en la promesa. Nuestros hermanos dudaron, pero nosotros confiamos en Dios. Y ahora, mira, tengo 85 años, pero aún tengo fuerzas para la batalla. Así que dame la tierra que Dios me prometió. Dame Hebrón, y con la ayuda del Señor, expulsaré a los gigantes que la habitan. Josué miró a su viejo amigo, recordó los días en Egipto, recordó los años en el desierto, recordó cómo, hace más de 40 años, solo ellos dos confiaron en la promesa y con una sonrisa le entregó la tierra. Hebrón es tuyo, Caleb. Ve y conquista lo que Dios te ha dado. Y Caleb, con 85 años, marchó a la batalla, derrotó a los gigantes, tomó Hebrón y su descendencia poseyó la tierra para siempre, porque la fe siempre es recompensada. Pero no todos los reclamos fueron pacíficos. Algunas tribus se quejaron. Si sois numerosos, tomad los montes, destruid a los cananeos que quedan. Dios os ha dado la victoria. Id y pelead por vuestra herencia. Así, tribu por tribu, Israel recibió su porción, desde Judá en el sur hasta Dan y Neftalí en el norte. Cada tribu tomó posesión de su herencia, pero no todas expulsaron a los cananeos. Algunas dejaron a los enemigos vivir entre ellas, y aunque la guerra terminó, las semillas del conflicto aún estaban sembradas. Pero no solo hubo guerra, también hubo justicia. Dios ordenó a Josué designar ciudades de refugio, ciudades donde un hombre que matara a otro por accidente podía huir y así ser juzgado con justicia, porque Dios no es un Dios de guerra, sino un Dios de misericordia. Los años pasaron, Josué envejeció, había peleado sus batallas, había dirigido a Israel y ahora era tiempo de partir, pero antes de morir reunió a toda la nación para darles un último mensaje. Escuchad, oh Israel, Dios os ha dado esta tierra, os ha librado de vuestros enemigos, pero os advierto, si os apartáis de él, si servís a los dioses de estas naciones, el mal vendrá sobre vosotros. Así que hoy, escoged a quien serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué murió a los 110 años. Fue enterrado en la tierra que Dios le había prometido, y con él terminó una era. Pero la historia de Israel apenas comenzaba, porque aunque ahora había paz, las tribus pronto olvidarían a Dios. Y en la próxima generación, cuando no hubiera rey en Israel, cada uno haría lo que bien le pareciera. Y así comenzaría la era de los jueces. Si llegaste hasta aquí, gracias. Josué nos enseñó que la fidelidad a Dios trae victoria, que la obediencia abre puertas y que cada promesa de Dios se cumple. Para que sigamos trayendo más películas bíblicas, apoya este contenido, dale me gusta,
compártelo y suscríbete, porque pronto estrenaremos la película de Jueces, la historia de los héroes que Dios levantó cuando Israel olvidó su pacto. No te la pierdas, y si aún no has visto las películas anteriores, te recomendamos ver Génesis, el inicio de todo, y después Moisés y el Éxodo, la historia de cómo comenzó la nación de Israel. Pero si ya las viste, aquí te dejamos 2 opciones más: la película de Esther, la historia de una mujer valiente que salvó a su pueblo, o la película de Daniel, el profeta que enfrentó imperios con su fe. Elige una y sigue explorando con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo estreno. Que Dios te bendiga. Amén. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good.